Hemos estado hablando tocante los diferentes tipos de oración y el tema de hoy va a ser la oración de intercesión. La oración de intercesión es cuando nosotros nos sentimos con la necesidad de orar por algo o alguien más. Y no necesariamente es nosotros directamente, sino que estamos parados en el lugar de otra persona, de otro individuo, orando por esa necesidad. A veces el Espíritu Santo nos puede despertar a medianoche o nos puede detener durante el día. A cualquier hora el Espíritu Santo nos puede decir que nos pongamos a interceder por una situación que aún nosotros no entendemos o no sabemos por qué, pero sentimos esa gran necesidad de orar a ese momento, y a veces es momentos de vida y de muerte. Amén. Todo depende, pero el Espíritu Santo es el que nos guía, Él es el que nos enseña cómo es de estar parados intercediendo por alguien más. We're standing in the gap. En inglés se dice we're standing in the gap. Estamos en la brecha. Parados en la brecha. Y cuando estamos en esos momentos, no es tocante nuestros sentimientos, sino que el Espíritu Santo nos empieza a guiar, nos empieza a enseñar cómo es de que debemos de orar. Así es que ahora vamos a hablar tocante la oración de intercesión. Y es muy importante la oración de intercesión porque ya quitamos el enfoque de nosotros. Ya nos sentimos una carga, una necesidad para pedirle a Dios por otra persona. Y yo creo que esa es una oración, un tipo de oración tan importante, tan valiosa, porque no es egoísta. No pensamos en yo, dame. No, sino estamos intercediendo por otros. Y gracias que nos acompañas en este estudio. Vamos a orar. Sentimos de parte de Dios orar. Ahí donde tú estás, te pedimos que tú nos acompañes. Vamos a orar por ti, vamos a orar por nosotros, por cada uno, porque su palabra dice que oremos los unos por los otros. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero al dar tu vida en la cruz. Gracias, Padre, que no nos dejaste huérfanos, enviaste al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro guía, tú nos guías a toda verdad. Y nos recuerdas de la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tú nos guías por sendas de justicia. Prepara cada corazón para recibir tu palabra hoy con revelación clara de nuestro Dios. Declaro en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que la mente y el corazón de cada persona es libre de toda opresión y estorbo, de toda cosa, Señor, que de toda ceguera y sordera espiritual, y es quitada por el fuego del poder del Espíritu Santo, que tú llegues tocando cada vida, cada corazón, Señor, sanando a cada cuerpo, que vengan al arrepentimiento de sus pecados y que reciban la revelación de tu palabra hablada hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a estar compartiendo de igual manera algunas experiencias que nosotros personalmente hemos tenido. Y es importante compartir porque Dios nos habla. Como hijos de Dios, Dios nos habla a cada uno. Muchas personas, y el diablo viene y te miente y te dice, ay no, tú tienes que ser bien espiritual, tú tienes que ser bien esto, bien lo otro. Tú, siendo hijo de Dios, tienes también la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú pasas tiempo en la oración, cuando pasas tiempo en la palabra, hay algo que te resalta, ¿verdad? Pero tienes que reconocer
que tenemos un enemigo. Oh, sí. ¿Verdad? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, ¿quién es el ladrón? El diablo. Él es un ladrón porque nos quiere robar las bendiciones, los milagros, los beneficios, nos quiere robar aún la voz de Dios, el llamado de Dios, nos quiere robar los sueños que Dios tiene para nosotros. Él es un ladrón. Y entonces Él es nuestro enemigo y nosotros tenemos que saber cómo orar, presentarnos delante de Dios. Dice, el ladrón viene sino ¿para qué? Para matar, para robar, matar y destruir. Quiere destruir nuestra vida porque odia a la humanidad. ¿Por qué? Porque fuimos criados a la imagen y la semejanza de Dios. Amen. Somos la única creación de Dios que tenemos el poder del habla. Y en la palabra hay poder cuando nosotros declaramos la palabra que sale de nuestra boca, de la palabra que es de Dios, y nosotros la ejercitamos, la enviamos hacia el ambiente, a la atmósfera. El poder de Dios llega y cambia la situación. Y por eso Él no quiere que nosotros sepamos de todo esto. Y por eso es que estamos nosotros compartiéndote esto. Por ejemplo, también cuando empezó COVID, una de las cosas que era requerida, el mandato es de poner la máscara, ¿verdad? Y esa máscara causó mucho silencio. Causó bastante silencio de que para cuando ya no estaba el mandato, como quiera la persona, aún yo me encontraba en momentos muy silencios. Y yo decía, esto no está bien, algo sucedió en esto. Y empecé a hablar con propósito, con intención de que, no, nada me puede quitar la voz, porque esta voz es poder. Cuando Dios crió los cielos y la tierra, Él los crió con su palabra. Así es que cuando nosotros oramos y intercedemos, estamos hablando la palabra de Dios, porque eso es lo que impacta el ambiente y impacta toda la situación. Y tenemos que saber, primeramente, creer que Dios nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos pedido. Ahora, quizás se tome un día, se tome una semana, se tome 2, se tome un año, pero Dios lo responde. Y Él nos va a enseñar y se va a revelar y nos va a enseñar qué es lo mejor para nosotros. Por eso en el libro pero quiero repetir que tenemos un enemigo, es Satanás. Este diablo mugroso, mentiroso, que Él es el acusador de cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos habla en su palabra que porque tenemos este enemigo, tenemos que estar alertas. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, ahí dicen, sean prudentes y manténganse despiertos, alertas. Dice, porque su enemigo, acuérdate, aquí dice la palabra, su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tú y yo tenemos un enemigo y él nos quiere devorar. Su palabra dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que estar listos, estar alertas, leyendo, estudiando, aprendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el guía, es el manual para cómo vivir la vida. Si solamente te agarras del libro de Proverbios, está lleno de sabiduría, de consejos de nuestro Padre Celestial. Él no quiere, el diablo no quiere que nosotros sepamos la verdad de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros te la queremos compartir a ti. Y dice aquí que es el diablo, no le demos tanto poder. Mucha gente no quiere ni hablar. Ay, no hablen del diablo. El diablo está destruido. El diablo fue destruido en la cruz del Calvario. Jesús lo venció y Jesús vino para librarnos de la maldición de la ley. Eso que nos tenía atados, que era el pecado, ¿verdad? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces Él nos hizo libres. Y ahora como sus hijos tenemos el poder en su palabra. Así es. ¿Verdad? Pero el que no la conoce,
pues no sabe qué hacer, no sabe cómo defenderse. Por eso es importante. Ahora, y yo siempre le digo a las personas, no hay excusa de por qué no estudiar, conocer la palabra, porque en el teléfono, por la radio, donde quiera hay formas de cómo aprender, escuchar, conocer la palabra. Entonces, aquí dice que él anda como león rugiente. No que es león rugiente, no le des tanto poder, no le des tanto poder, no de temas al diablo. Anda, decía un hermano, como león rugiente, dice, porque está chimuelo. Ya Jesús le quitó los dientes por años en la cruz del Calvario. Él nomás anda gruñendo, no haciendo ruido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si de repente hay ¿verdad? Si está silencio en la casa y de repente ¡juá!, se cae algo, te asustas, ¿verdad que sí? Eso es lo que el diablo anda haciendo, te da una gruñida allí, ¡ay!, te asustas todo. No, vamos a ver, el poder de Jesucristo que vive en nosotros es más poderoso que este que anda como león, no es león. Y dice el siguiente versículo, resístanlo. Ajá. Manteniéndose firmes en la fe. Porque sin la fe no podemos hacer nada. Nada. Sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Podemos nada más, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sí, eso es bueno de decir, Señor, ayúdame. Pero tenemos que decir, Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice, resístanlo. Manténganse ferrados en la fe, firmes en la fe. Porque de allí, no, cuando nosotros que nos ponemos a, como dice, tercas, ¿verdad? De que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Así nos tenemos que poner con la palabra de Dios, de que no me voy a dar por vencida. Sí, el enemigo trata de desmentir la palabra de Dios. Viene y te pone pensamientos negativos, te hace sentirte inseguro, que tú no vales, que eres insignificativo, pero déjame decirte, Dios te ama y tú eres importante y valioso para Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te metes en la palabra, tú entras en la palabra, aprendes la palabra, el poder que Dios nos ha dado a través de su nombre, en su palabra, entonces tú vas a poder interceder por otras personas. Hay personas que nosotros quizás no vamos a alcanzar, personas que nosotros no podemos tocar, pero tú allí en tu vecindad, en tu familia, en tu trabajo, en lugares que nosotros no vamos a llegar, tú vas a estar allí. Tú eres la voz de Dios, tú eres la mano de Dios para tocar a aquella persona enferma, tú eres la voz de Dios para hablar de aquel corazón desanimado, desconsolado, tú eres la persona parada en la brecha para interceder, para orar a Dios por la circunstancia, por el adicto, por aquel que está atado, aquel que está loco, aquel que está lo que sea. Dios tiene el poder y tú como hijo de Dios, bautizado por el poder del Espíritu Santo, está ese poder en ti. Amen. Y Dios te usa a ti también. No dejes que el diablo te mienta. Nosotros hemos visto la mano de Dios muchas veces. Muchas. Dios ha cambiado situaciones en nuestras vidas. Cuando hay necesidad en mi familia, nosotros las mujeres, mis sobrinas, ¿verdad? Y nuestros hijos, tenemos ¿cómo se llama? Un chat. A girl chat. Y allí tiempo de orar y prontito, ahí ponemos la necesidad y todo y ya ponemos a guerrear, a orar. ¿Por qué? Porque que somos familia, ¿verdad? De sangre y carne, somos familia y no queremos que ningún daño, ninguna enfermedad, ninguna cosa dañina venga a nuestra familia, son nuestros seres queridos. Pero allí luego nos ponemos y no nos da pena de decir, mira, esto está pasando. Pero sabes tú, en una de las cosas que el diablo también roba mucho es cuando la persona quiere guardar secretos. Ay, no. Oh, yeah. ¿Cómo le voy a decir entonces? ¿Cómo voy a ver que soy un cristiano débil? Muy espiritual. No, sí, ¿verdad? No, pues sí, ¿cómo voy a admitir que me estoy pasando por esto? ¿Qué van a decir que yo? Entonces, no. Sed mansos y humildes de corazón, dice el Señor. Sed mansos y humildes. Yo necesito a mi hermana.
Igual como yo te necesito a ti. Y nos necesitamos los unos por los otros. Y la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Entonces, cuando llega la necesidad, automáticamente entra la comunicación y todos nos ponemos en guerra, todos nos ponemos a orar. Tuvimos una experiencia con uno de nuestros sobrinos. El hijo de nuestro sobrino, poco tiempo después de que él nació, se enfermó. Los doctores, los médicos especialistas no sabían qué era lo que tenía. No encontraban, no hallaban qué era. Inmediatamente el niño estaba muriéndose porque estaba perdiendo mucho peso y estaba recién nacido. Igual, toda la familia, luego mi hermano, el papá de mi sobrino, el abuelito, todos en comunicación. Vamos, ahora esto está pasando, los doctores dicen esto, rapidito, todos nos pusimos y nos metimos, diablo mugroso, tú no vas a robar esta vida, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Jesús ya lo sanó. Por las llagas de Jesús, Él está sano. Y la palabra del Señor dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en San Juan 14:13. Ahí estamos usando la palabra. La palabra de Dios, mira, es como un martillo que le está dando en la cabeza al diablo. Amen. No, ¿verdad? Así como el martillo le está pegando al clavo y le da hasta que lo sume, así la palabra de Dios, ungida por el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios no volverá vacía. Entonces empezamos a orar, a interceder. Y yo me acuerdo que estaba una mañana orando y estaba intercediendo, reprendiendo la muerte sobre la vida de ese bebé. No, Señor, tú eres el dador de la vida. Yo te doy gracias, Señor, que tu vida, tú respira vida en ese. Y yo estaba orando por él y de repente vi al niño alto así y tenía a mi sobrino, a su papá, lo tenía abrazado así. Y yo veía que el niño estaba más alto que su papá. Y allí le di gloria a Dios. Dije, gracias, Señor, el milagro está hecho. Amén. Poco después nos traen las noticias. El niño empezó a progresar, a Dios lo dejó sano. Ahora el niño ya va a cumplir 2 años. Ya va a cumplir, ya. Mira, cada rato va, yo creo a 3 años, va, me suena la puerta, viene a ver a su tía. Y yo cada vez que lo veo me da gozo y alabo y glorifico a Dios porque Él es un milagro andando. Pero no nos dejamos, no cruzamos los brazos y no dijimos, bueno, pues eso es lo que dicen los doctores. O no. decir, ay, ni modo, pues ni modo, Sí, no ni hay modo. nada que hacer, pero sí podemos hacer algo. Sí. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y la clave allí es el amor. El amor. Porque si no obramos en amor, tenemos que vivir en amor, caminar en amor. Porque ahí es donde se mueve Dios. Si no hay amor, Dios no trabaja. La Biblia dice que la fe se mueve en amor. Es muy importante. Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Estuvimos declarando vida en ese bebé y Dios obró para la honra y gloria de su nombre. Sí. No nos cruzamos no importó especialista, que este doctor, no importó lo que dice el hombre. La palabra del Señor dice, ¿quién creerá a mi reporte? Dice Dios, ¿quién va a creer a mi reporte? Amén. Porque Dios dice que por las llagas de Jesús nosotros ya somos sanados. La sanidad es para nosotros, es para toda persona. Por eso es que pedimos y oramos. Ahora, hablamos que el amor es muy importante, es clave. Es clave. Para la intercesión. Para la intercesión es clave. No puedes estar enojado con tu suegro, tu suegra, con tu esposo. No, nuestro corazón no debe de haber nada de odio, de coraje, de ira, de contienda. Nuestro corazón hay que humillarnos, pedirle perdón a Dios, perdonar a toda persona, caminar en amor.
Y también nos tenemos que vestir de la armadura de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 10, nos vuelve aquí a decir, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira, aquí otra vez dice, si tú crees, ay, no es cierto que hay diablo. No, hay diablo, porque Dios mismo lo crió. Y Dios mismo lo destronó porque se llenó de orgullo, de vanidad, creyéndose mayor, más grande que Dios. Cometió traición ante el reino de los cielos. El diablo existe, pero él tiene el poder solamente que tú y yo le damos. Cuando tú, ay, no, no, ¿qué es eso? Él ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que saber, conocer. Pablo decía, no estés ignorantes de los trucos, de las artimañas del enemigo. Tienes que saber cómo trabaja. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. Y aquí la palabra del Señor nos dice que no estemos, ¿verdad? Que estemos preparados contra todas las acechanzas del enemigo. Y luego nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y nos dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego nos sigue hablando en el versículo 14 en adelante y el 15 sí nos dice qué son las partes de la armadura de Dios. ¿Sabes tú que hay muchos cristianos que andan caminando desnudos? Andan desnudos. Andan desarmados, sin la protección que Dios nos da en su palabra. Así como en la natural, en la mañana, tú no te vas al trabajo desnudo, ¿verdad? Tú te pones tu vestido en lugares donde necesitas tu uniforme. Entonces, en lo espiritual también tenemos nuestro uniforme. Somos soldados en el ejército de Cristo y siempre estamos listos para estar parados en la brecha, luchando, pidiendo, implorando a Dios por otros. Nosotros imploramos, le pidemos a Dios por ti, por tu vida, por tu sanidad, por la salvación, por el perdón de tus pecados. Aquellas personas que no conocen aún a Cristo y los que lo conocen de igual, que sigan firmes, parados en la fe, que prosigan hacia la meta que es Cristo Jesús. Eso es nuestra intercesión, nuestro clamor a Dios por ustedes. Amen. Porque el amor de Dios en nosotros nos constriñe. A mí me gustaría dormir toda la noche. Yo sé que a ti también. Pero a veces cuando Dios nos habla, hey, levántate, es tiempo de orar. Sí, Señor, aquí estamos. Oramos. Y poniéndonos la armadura de Dios es muy fácil. Yo lo hago en las mañanas. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth. My feet are shod with the gospel of peace. I take the shield of faith and the sword of the Spirit. And after I've done everything, I will remain standing. Yo en las mañanas con mi nietecito también le pongo, lo pongo la armadura. Él está chiquito, pero yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer y no es difícil, pero tenemos que saber cómo por medio de leer la palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a saber de las armaduras que tenemos, del poder y la autoridad que Jesús ya nos dio, que Dios nuestro Padre ya nos dio. Nuestras ropas reales es la oración. Esa es parte de las ropas reales de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso, somos embajadores de su reino, que Él nos ha dado toda la autoridad aquí en esta tierra por el medio del nombre de Jesús. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, no son nuestras palabras, porque nosotros no tenemos nada de poder, pero con la autoridad que tenemos en la palabra de Dios,
Todo es posible, porque en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y ese es muy importante, reconociendo y sabiendo, que Dios está con nosotros. Siempre. Y que tenemos esta armadura de Dios. Amen. Dice que ciñamos, que nos pongamos el cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. Amen. Dice que nos vistamos con la coraza de justicia. Yes. Aquí, ¿verdad? La coraza, tocar como el apóstol Pablo nos habla en este ejemplo, porque el apóstol Pablo visitó muchas prisiones más de que hoteles cuando andaba predicando. Lo amarraban, él decía, nuestro Padre espiritual decía, cuando Pablo llegaba a una ciudad, él preguntaba, ¿cómo están las prisiones aquí? No preguntaba por hoteles, porque luego lo metían a la prisión para andar predicando a Cristo. Entonces, que él vio el ejemplo, él veía como los soldados romanos estaban vestidos de arriba abajo, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo él empezó a ver, nosotros, hijos de Dios, también tenemos esa armadura, pero es la coraza de justicia que guarda nuestro corazón. Su palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Amen. Entonces Dios nos está protegiendo. Él nos sigue, ¿verdad? El cinturón de verdad, que calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio, que nosotros vayamos tras la palabra de Dios, que si nosotros caminamos tras la palabra de Dios, ahí es donde está la victoria. Amen. No va a haber pozo donde nos vayamos a caer, piedra donde nos vayamos a tropezar. ¿Por qué? Porque nuestro pie está fijo en el evangelio, en la palabra de Dios. Dice, y toma el escudo de la fe. Dice, ¿para qué? Para defendernos contra toda acechanza del enemigo. Amen. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, y toma, ¿qué? El yelmo de la salvación. Nos tapamos nuestra mente. Yo tengo la mente de Cristo. Mis pensamientos son de Dios, fijos en la palabra. Toda la armadura de Dios es nuestra. Amen, amen, amen. Y muy importante, no andes caminando desnudo. Tienes que saber, y esto lo vas a encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del 11 en adelante, para que tú lo entiendas, tú lo leas. Y vamos a seguir estudiando en la segunda parte, pero te invitamos, si tú no conoces a Jesús, te invitamos que tú vengas a Él. Dios te ama, no hay pecado tan grande, no hay lugar tan lejos que haya sido donde Dios no te puede alcanzar, pero cuando tú te tornas a Él, Él viene y te encuentra ahí donde tú estás. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Sigue adelante, vamos a estar orando por ti. Te amamos en el nombre del Señor. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y tendrás paz, sanidad, gozo, salvación, perdón, bendición, lo que tú quieras. Mira, aquí está, el manual está lleno, los tesoros que Dios tiene para nosotros, sus hijos, aquí están también para ti cuando tú vienes a Él de corazón. Te damos las gracias y seguimos estudiando la otra parte. Entonízanos, porque esto se va a poner más bueno. Dios te bendiga.